Gracias, presidente. Presidente, en el artículo 154 señala en el inciso 3 aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y fiscales supremos a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales, respectivamente a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final es motivada. Habría que señalar el criterio de objetividad y transparente. No olvidemos que se quemaban las fichas después que se terminaba todo el proceso, con previa audiencia del interesado. Es inimpugnable. Y nuevamente aquí la preocupación. Si no es como el proceso electoral, si no terminas el proceso, son procesos de nunca acabar. Y este proceso tiene que estar cerrado para garantizar la legitimidad de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Son 7 miembros. Esa sería mi propuesta. Mi propuesta sería, la resolución final es motivada, objetiva y transparente, y debería quedar tal como estaba redactada, que es inimpugnable. En el inciso 4 del artículo 154, señala custodiar. Yo también me pregunto si hay que custodiar. 2 preguntas. Una, si los jueces y fiscales ya no se les puede volver a ser parte del sistema judicial, deberá ser garantizar un registro de sanciones disciplinarias de jueces y fiscales de todos los niveles, o se refieren a las sanciones administrativas, que quizás no señalan un retiro del Ministerio Público o del Poder Judicial. Habría que precisar esto para evitar que queden vacíos legales y que después de los vacíos legales puedan ingresar nuevamente. Después, presentar un informe anual al Congreso. Habría que señalar qué contiene ese informe. ¿Qué tipo de informe van a dar? ¿Financiero de gestión? Yo no creo que ni sea ni de financiero ni de gestión, sino cómo se cumplieron con el encargo de dar jueces y fiscales para responder al tema de la justicia en el Perú. En el artículo 155 dice: los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son 7 y son elegidos conjuntamente con 3 suplentes por un periodo de 5 años. Mi preocupación es, señor presidente, de registrarse una situación que espero con los cambios que vamos a hacer no se registre, pero ya teniendo la mala experiencia que se ha tenido con estos audios que prácticamente han motivado la destitución de todo el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿por qué si son 7 tenemos que elegir solo 3 accesitarios? Suponiendo que vaquen todos, habría que garantizar la forma de que puedan tener reemplazo. O no nombrar a ninguno, en todo caso. En el caso de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, son elegidos por concurso público de méritos. Habría que colocar una coma por una comisión especial conformada por el Defensor del Pueblo, quien la preside, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, y vuelvo a señalar mi preocupación que no ha sido recogida, señor presidente. ¿Cómo garantizar una situación de incompatibilidad? Porque el presidente del Tribunal Constitucional lo ha señalado cuando ha respondido la carta de que no puede pronunciarse sobre este proyecto o cualquier otro proyecto, porque ellos van a tener que tomar en algún momento, si es que se presentara alguna impugnación o a la ley, ellos van a tener que pronunciarse. Entonces, en la misma situación, ¿cómo se pronuncia alguien que ha elegido, suponiendo que le presenten una denuncia a este miembro del Consejo Nacional de la Magistratura? Por eso es mi preocupación que no cometamos los mismos errores. Igual el Contralor General de la República. El Defensor del Pueblo nos había insistido en la necesidad de que una justicia profesional requiere también conocedores del derecho. En algunos casos nos tocará funcionarios que tengan vinculación al derecho, en otros lados nos tocará funcionarios
que no tengan vinculación al derecho. O sea, por ahí iría una de mis preocupaciones. Y la otra preocupación es que el Contralor General de la República tiene que hacer el seguimiento a todo lo que implica manejo de recursos dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, no puede ser igualmente como el presidente del Tribunal Constitucional, juez y parte en el proceso de la elección. Y esto sí debe quedar muy claro, señor presidente, para evitar situaciones de juez y parte que justamente está tratando de evitar este proyecto de reforma de justicia. Después señala, creo que habría que tener cuidado en la redacción, dice un decano de las facultades de Derecho de las universidades públicas debidamente licenciadas. Me parece adecuado que estén adecuadamente licenciadas, porque de lo contrario estaríamos dando paso a la informalidad, y creo que esto hay que saludarlo, pero si miramos ya solamente quedarían expeditas casi 12 facultades de derecho para participar en este proceso. Habría que redactar bien, dice, con más de 50 años de antigüedad, porque se está refiriendo a un decano de las facultades con más de 50 años de antigüedad. No, se está refiriendo a la Facultad de Derecho con más de 50 años de antigüedad. Creo que la precisión es importante en esta norma fundamental. Y agregar en este mismo párrafo cómo va a ser la elección, por elección de acuerdo a ley, para evitar también las interpretaciones y los vacíos que puedan existir. Y mi otra preocupación es en el artículo 155, párrafo quinto, el procedimiento de selección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, así como de los jueces y fiscales de cualquier nivel, se orienta por los principios de transparencia, rendición de cuenta, ética pública, vigilancia ciudadana. Creo que habría que agregar el tema de la motivación para garantizar un tema de objetividad al momento de la elección. Por el momento, señor presidente, esas son algunas de las propuestas que hacemos desde Alianza para el Progreso. Muchas gracias, congresista Marisol Espinosa. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Ya, tiene el uso de la palabra el congresista Horacio Pacori. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, en aras de ir mejorando este texto que se nos ha alcanzado, mostrar de que en algunos artículos todavía tenemos que hacer algunas precisiones. En el caso, por ejemplo, el artículo 155, señor presidente, queremos ratificar de que el representante de la sociedad civil, en este caso, el que tenga que representar a los decanos de las facultades de Derecho, nosotros sí solicitaríamos de que sea un representante de las universidades públicas. Y respecto al tema donde se manifiesta con más de 50 años de antigüedad, esto a mí me parece un poco ambivalente, porque la antigüedad de la universidad no se le va a cargar a los representantes, no necesariamente la antigüedad o el prestigio de una universidad en relación a los años que tiene, pues representa, digamos, o que pueda tener, o pueda garantizar de que la persona que lo representa cumpla estas condiciones, señor presidente. Eso es un tema que creo que tenemos que precisarlo de mejor manera, señor presidente. Respecto al tema del artículo 156, creo que hay que también hacerle una precisión en el sentido de cuando se manifiesta de que hay que ponerle una serie de condiciones que si bien es cierto hay que ponerlo, porque la situación de crisis del sistema de justicia que estamos atravesando, al final ha hecho de que todo lo que está acá preciso es que los representantes del Consejo Nacional de la Magistratura cumplan estos requisitos, y esto al final no ha hecho ni ha sido una garantía para que la corrupción ingrese a estos sistemas. En ese sentido, señor presidente, después del texto que dice de que asimismo haber ejercido con solvencia cargos públicos o privados y no tener antecedentes penales o judiciales, ponerle simplemente el tema de conflicto de intereses, porque cuando manifestamos en otro párrafo diciendo de que adicionalmente se garantiza que los postulantes seleccionados no incurran en conflictos de interés ni incompatibilidades, pues simplemente estamos alargando el texto y no estamos siendo precisos en lo que venimos planteando, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Octavio Salazar. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en
en este texto, en el 154, yo insisto en el tema de que el voto necesariamente tenga que ser libre, el voto tiene que ser, es decir, público, motivado, y dejar el secretismo, presidente. Yo llamo a la reflexión, porque si no, nada, esto de nada va a servir. De nada va a servir, presidente, y créame, ya por la experiencia de cuántas cosas hemos pasado y vemos a cada instante las cosas cómo se van presentando, presidente. Creo que eso va a ser una situación importantísima. Eso va a marcar un antes y un después. Porque hemos visto, los audios nos están diciendo, oye, cambien de camino. Eso es el tema, eso es lo que nos dicen. Eso es lo que nos están enunciando. Presidente, y si queremos nosotros continuar de que sea el secretismo, entonces no hemos hecho en absoluto. Creo yo, invoco, presidente, a efecto de que sea considerado esto, créame. Eso va a marcar y va a ser bien visto por todos y cada uno de los ciudadanos que lo que quieren es transparencia. Transparencia. Eso era todo, presidente, gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Úrsula Letona. Congresista Becerril me pide cambiar. Adelante, congresista Becerril. Gracias, presidente. En el artículo 154, el numeral 2, último párrafo, dice: el proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias. La verdad que no sé a qué se refiere esto. O sea, quiere decir que en algún momento algún juez o fiscal, si tiene medidas o sanciones disciplinarias, eso implica que no va a ser tomado en cuenta en la ratificación. O sea, me parece, si así lo están planteando, me parecería un grave error, porque se tiene que, en la ratificación, tiene que intervenir no solamente lo que estamos planteando, que tenga que ver todo, las resoluciones, las sentencias de los jueces, pero también tendría que ir acá las medidas disciplinarias a que ha sido objeto. Esa parte me parece que habría que evaluarlo para retirarla. Luego, en las funciones, en el numeral 3, aplicar las sanciones de destitución a los vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos, estamos exactamente igual como estamos ahora. O sea, no ha modificado en nada. Pero sí, eso justamente creo que ha sido uno de los problemas que ha habido para llegar a este caso del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y más aún, si vemos nosotros el proyecto de ley que hoy día también hemos debatido respecto a crear la Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial. Acá finalmente se va a seguir planteando que el control disciplinario va a ser interno o va a ser externo. Porque finalmente, acá, como está en el momento, es mixto. Una parte lo maneja el CNM y otra parte lo maneja la OCMA y la Fiscalía Suprema de Control Interno. Y así no ha funcionado, más aún lo que nos acaba de decir el Defensor del Pueblo. Hay más o menos 9.200 entre fiscales y jueces, más los operadores del Servicio de Justicia. Estaríamos hablando de un número muy elevado, 30.000 personas. Entonces, ¿cómo se va a manejar? Igual como está ahora, yo, presidente, dado el análisis que se ha hecho anteriormente, si es que queremos ver que el control sea real, no podemos seguir pues con el error de que el control sea interno. Yo creo que el control tiene que ser externo para todos los fiscales y para todos los jueces de todas las denominaciones, presidente. Luego acá, en el artículo 155, coincido con la congresista Marisol Espinosa, dice: los miembros titulares del Consejo son 7 y 3 accesitarios, 3 suplentes. ¿Por qué, presidente, 3 suplentes? ¿Por qué no debería ser, en realidad, 7 titulares y sus accesitarios para cada uno? O sea, serían 7 accesitarios. En cualquier situación que derive, como el de ahora, puede haber una solución inmediata y no entrar en estos vacíos que estamos actualmente. Luego también, en el artículo 155, el último párrafo, coincido con el congresista Mulder, que ya
dice, la elección de los consejeros es realizada a través de un procedimiento aprobado previamente, ya no tiene sentido. Si en el segundo párrafo del 155 ya dice exactamente, son elegidos por concurso público de méritos. Entonces, debería ya desaparecer, presidente. Yo creo además, como repetí el día de ayer, y voy a dejar sentado mi posición a este aspecto para que quede, presidente, yo me ratifico en mi planteamiento inicial que todos los miembros del CNM deberían ir a una elección universal, secreta y libre, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Becerril. Tiene el uso de la palabra el congresista Johnny Lescano. Presidente, una propuesta muy precisa. Artículo 154, inciso 3. Refieren que la destitución a los vocales de la Corte Suprema y fiscales supremos las hace el Consejo Nacional de la Magistratura de manera independiente y obviamente sin ningún requisito. Sin embargo, para jueces y fiscales de otras instancias se necesita la solicitud de la Corte Suprema y de la Junta de Fiscales. A mí me parece que eso no tiene mucho sentido. Es decir, si lo pide solamente la Corte Suprema, se destituye un juez de primera instancia o juez de paz o de Corte Superior. Si lo pide solamente la Junta de Fiscales, el Consejo Nacional de la Magistratura recién destituye a un fiscal superior o un fiscal provincial. No tiene sentido. El que puede lo más, puede lo menos. Si el Consejo Nacional de la Magistratura puede destituir directamente a un fiscal supremo o a un vocal supremo, ¿por qué no a vocales o fiscales de inferiores, digamos, categorías, ¿no? Niveles. Entonces yo creo que eso de a solicitud debe apartarse del dictamen del artículo 154, inciso 3. La congresista Glave me pide una interrupción. Sí, Adelante, presidente. congresista Glave. Gracias, presidente. Preguntarle al congresista Lescano si a lo que se refiere es que de oficio el CNM puede tomar la decisión de destituir a uno de ellos, porque si la constituimos en tercera instancia de todos los procesos disciplinarios, eso sí sería un problema. No, simplemente si ve el Consejo Nacional de Magistratura que debe destituir a un juez de primera instancia, que lo destituya. Si puede destituir un supremo, lo puede hacer a un fiscal o un juez de primera instancia. Se aboca a través de una denuncia, que ellos reciban la denuncia y ellos procesen la denuncia, y ellos destituyan o no destituyan. De eso se trata, porque o torongo no como torongo, pues. El fiscal o fiscales ni los vocales van a pedir que se destituya a un miembro de su poder o de su institución. Eso nunca lo vamos a ver, o vamos a verlo cuando ya haya una denuncia pública o el caso sea escandaloso. En cambio, el Consejo Nacional de Magistratura, con la autonomía e independencia, ellos procesan más autónomamente. Eso a solicitud a mí me parece que no tiene ningún sentido. Me pide interrupción el congresista Castro. Sí, adelante, congresista Castro. Presidente, sí, gracias por la intervención. Lo que dice el congresista Johnny Lescano lo hemos escuchado claramente al defensor del pueblo, que manifestaba la propuesta de que tenías que tener un ente externo de sancionador, y hablaba de las complicaciones que si sería el CNM operativamente, porque tendrías que generar toda una estructura enorme para que crees instancias donde ocuparon 9.000 magistrados. Es claro, pero serían 9.000 magistrados a los que tendrías que seguir siguiendo. Y habría evidentemente una clara sobreposición con la autoridad de integridad. Nada más, presidente, gracias. Adelante, congresista Lescano. Señor presidente, no se va a analizar a todos los jueces, a evaluar a todos los jueces, a los miles o cientos, simplemente a los que se denuncien. Porque si no vamos a estar en lo mismo, pues si a los de jueces de paz o de primera instancia van a ser los mismos jueces que los evalúen, es de nunca acabar, es el mismo modelo. En cambio, tiene que ser un órgano externo. Algún cambio tiene que haber. Si se necesita más presupuesto, se le dará más presupuestos al Consejo Nacional de Magistratura, ahora que vamos a discutir la ley del presupuesto, pero hay que hacer algún cambio. Es decir, que no puedo, que son miles, que son cientos, a mí no me parece una justificación, señor. No van a ser miles ni serán cientos. Bueno, que ellos se aboquen a verificar esas denuncias que llegan, porque si no, vamos a estar igual que antes, señor presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Sí, presidente,
Solamente dos cosas, presidente. En el numeral 1, sí creemos que debe señalarse con voto público y motivado. Para que quede claro la parte sobre todo de la evaluación personal, o sea, porque el concurso público de méritos, lo sabemos, y luego viene evaluación personal a cargo de jueces y fiscales de todos los niveles, con voto público y motivado, presidente, para que podamos evitar el problema de la opacidad, y creo que eso es una de las cosas que estaba también planteando el congresista Salazar. Sobre lo que ha planteado, sí, y punto, y así lo dejamos para que tengamos la claridad. Luego, en el punto 3, presidente, lo que ha dicho el congresista Lescano lo entiendo perfectamente. Entonces, sugeriría que sea aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y fiscales supremos a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Suprema, respectivamente, de los jueces fiscales de todas las instancias, o de oficio. Con eso le damos la libertad al CNM que defina qué casos puede ver, porque si recibe 1000 denuncias, ellos tendrían que terminar de definir cuáles de esas denuncias quiere ver el CNM y cuáles los llenan de 1000 papeles que no necesariamente tengan que ver. Lo digo, presidente, porque tenemos en la Comisión de Justicia 2 proyectos de ley. El proyecto de ley 3161 y el proyecto de ley 3160, que precisamente modifican OCMA y modifican el sistema de control del Ministerio Público. En ambos casos lo vuelven entes externos, precisamente para eso, porque otorongo no come otorongo. Entonces, siguiendo esa línea, el proyecto de ley 3161 y el proyecto de ley 3160 cubrirían ese problema. Así, de esa manera, podemos garantizar eso y lo vemos de manera integral y ponemos la posibilidad de oficio, presidente. Esas serían las apreciaciones, presidente. Muchas gracias. Bueno, no habiendo más intervenciones, el equipo técnico está, sí, congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, un tema que creo que es súper importante y que no ha sido considerado es el tema de la evaluación. Para el tema de la evaluación, y como volvíamos a señalar, una forma de garantizar que tengamos un poder judicial eficiente, un ministerio público que realmente persigue el delito, es también garantizando que pasen por una escuela. La creación de esta escuela de jueces y fiscales, o como la quieran llamar, es fundamental para garantizar, como decía el propio defensor del pueblo, una carrera de vida vinculada a la función del ejercicio del sistema judicial. Si no estamos garantizando una escuela para ellos, estamos haciendo más de lo mismo. Si garantizamos una escuela, estamos garantizando capacitación y que ellos estén actualizados de manera permanente, precisamente para todo lo que significa ratificación y evaluación, que va a ser ahora de manera permanente. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Marisol Espinosa. Tiene el uso de la palabra la congresista Úrsula Letona. Gracias, presidente. Presidente, nuevamente veo que... Bueno, nos acaban de entregar un último texto que también nos es entregado hoy día, presidente. Yo creo que la seriedad con la que está trabajando la comisión es muy cuestionable, presidente. Nos cita para ver 2 puntos de 2 expositores, no hay acuerdo para ampliar la agenda, nos dan un dictamen a la mano que no recoge las observaciones que como bancada Fuerza Popular ha hecho en la última sesión. Y la verdad, presidente, es que eso no es serio. Si estamos quedando en que usted debería sesionar con la Comisión de Constitución, que esta comisión no es la comisión competente para hacer una reforma constitucional, ley de reforma constitucional. Entonces, presidente, yo creo que de verdad esto no solamente dificulta la profundidad de una reforma de este tipo, sino que además atenta contra la institucionalidad de justamente esa reforma, porque no se trata de aprobar un dictamen por aprobar, sino de ir a los temas de fondo. Y en los temas de fondo nosotros mantenemos varias observaciones que no solamente no han sido tomadas en cuenta ni siquiera en este último texto, sino que además hay temas que quedan en el aire. Hoy hemos escuchado al defensor del pueblo señalar el tema de la disciplina administrativa, los procesos administrativos disciplinarios. Y tenemos un proyecto de ley que sí debe ser visto acá, que crea justamente esta institución. Entonces, presidente, yo no sé
y la verdad lo pregunto ya como un tema de reflexión, si lo que usted está intentando es aprobar cualquier cosa para quedar bien, o de verdad vamos a hacer una reforma sincera y honesta de fondo. Porque lo que yo siento es que venimos, nosotros como Fuerza Popular, estamos desde las 10 de la mañana puntuales, sentados, dándole quórum, y nuestras observaciones ni siquiera han sido incorporadas. Presidente, no le digo para que se ría, le estoy hablando muy en serio. Nosotros nos tomamos nuestro trabajo bien en serio, hemos sido los únicos que hemos estado acá a las 10 de la mañana, con usted. Entonces, por favor, presidente, respete también usted a nosotros. Nosotros estamos pidiendo una serie de observaciones que no están. No vienen siendo recogidas, y no hoy día, sino desde la sesión pasada. El congresista Becerril se ha referido hoy a un tema importantísimo y que va a delimitar la calidad de los magistrados que tengamos como consejeros. Y sin embargo, simplemente se omite, presidente. ¿Cómo se ha visto que se ha trabajado este tema en otras comisiones? Y yo he sido presidente de comisión. Presidente, usted nos tiene que dar el motivo por el cual las observaciones que hemos formulado válidamente no están incorporadas. Usted tiene que estar en capacidad de explicarle a los congresistas por qué arbitrariamente simplemente se dejan de lado. De eso se trata la consideración y el respeto, presidente, y tiene que ser mutuo. Así como nosotros hemos venido, pese a que hemos sido citados en forma extraordinaria, con una agenda para escuchar a 2 personas, y usted nos sorprende nuevamente tratando de aprobar un dictamen al caballazo, presidente, como la vez anterior, sin pronunciarse sobre la ocasión anterior, es que nosotros le exigimos que usted nos detalle por qué cada una de las observaciones que como Fuerza Popular válidamente hemos formulado no son incorporadas. Presidente, respetos guardan respetos. La agenda ha sido vulnerada sin ningún sustento. ¿Ya terminó, congresista? No, presidente, todavía no termino. No termino, cálmese. Yo sé que no le gusta que le diga las cosas, pero lamentablemente yo soy bien sincera. Soy bien honesta. Uno, usted ha ampliado una agenda sin siquiera preguntarnos. 2, presidente, usted ha metido un dictamen respecto del cual había una reconsideración en la agenda anterior, que usted no sorprendió a los miembros de la comisión llevando al voto sin quórum. Y eso ni siquiera, pese a que muchos colegas han dicho que usted debería ir a ética, ni siquiera ha dado una explicación válida sobre ese accionar. Y hoy nuevamente nos sorprende con un dictamen sin ni siquiera tener la consideración de responderle a sus colegas por qué no están tomando en cuenta las observaciones que hemos hecho como Fuerza Popular, presidente. Yo le exijo, como vocera de Fuerza Popular, que si usted quiere meter un dictamen, primero amplíe la agenda, y segundo, respete los procedimientos y nos conteste por qué nuestras observaciones totalmente válidas y fundamentadas, porque hemos hecho nuestro trabajo, no son tomadas en cuenta. Congresista Violeta. Presidente, orden del día, tema número 2, oficio de reconsideración a la votación del dictamen recaído en los proyectos 17, 20 siguientes, dice, presentado por el congresista Octavio Salazar, referido precisamente al Consejo Nacional de la Magistratura. Está el tema en la agenda. 1, 2, se han presentado textos sustitutorios. Presidente, y precisamente la dinámica de las comisiones es que a los textos sustitutorios se van recogiendo la opinión de los congresistas y se están presentando los textos sustitutorios. Y quiero recordar una cosa final, presidente. Si esta comisión, la Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución, en donde participamos en ambos, igual que la congresista letona, nos estamos viendo en la necesidad de tener que correr con estos dictámenes, fue, entre otras cosas, porque el presidente del Congreso nos había convocado para el día jueves con una agenda determinada para ver precisamente las reformas del Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos atendiendo a ese requerimiento, la congresista letona lo sabe perfectamente, y estamos atendiendo además ahora, después de haber superado, que no se ha podido ver el día de ayer en el Pleno este tema, al cronograma que se ha acordado en el Pleno, tomando en consideración la propuesta que hizo la Comisión de Constitución. Así es que a mí no me parece que haya un despropósito o una aprobación al caballazo, como dice la congresista letona, con quien, con todo respeto, en este punto me permito discrepar. La agenda lo señala claramente y tenemos hoy día dictámenes. Se ha recogido entre lo que tenemos hoy y lo que tuvimos la semana pasada, se han recogido la opinión
de diversos colegas, están puestos en este dictamen. En todo caso, comencemos a precisar de manera específica, porque a mí me parece que en esto hay una crítica general, pero comencemos a precisar. Artículo 154, en el numeral 1, ¿qué? En el numeral 2 o en el numeral 3. Pero la crítica general, me parece, presidente, a estas alturas, nos regresa un poco a foja cero. Pido interrupción a la congresista Letona, presidente. Sí, adelante, congresista Letona, para poder responderle Gracias. también.